¿Qué es lo que pasa, gente del buen saber? En este video te estaré presentando la placa base Asus TUF Gaming B560M Plus. B560 está siendo una de las alternativas a la hora de realizar ensambles en Intel mejor balanceadas entre características y precio, sobre todo bajo líneas de procesadores de la gama media. Y si hay modelos que probablemente enfaticen mucho en ese balance, se trataría de la línea TUF, ante la cual surgirían modelos como la Asus TUF Gaming B560M. Y con este video te quiero mostrar cada una de las características que estaría destacando esta placa base, así como también las ventajas y desventajas que se nos van a plantear si estamos pensando en esta como una opción. Y recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta motherboard desde Amazon y una forma segura. Pásate. Y es que empezando con ese apartado de características, en este caso, como es evidente, nos encontraremos con una placa bajo el chipset B560 y el socket LGA 1200, que nos estaría dando soporte a procesadores Intel desde la 10ª generación a la 11ª generación, lo cual incluye desde procesadores Celeron, Pentium, como a su vez líneas dentro de i9, i7, i5 e i3. Aunque debes tener en cuenta que el que sea compatible no significa que sean las mejores opciones ante ciertos procesadores, y más si requerimos de overclock para los mismos. Ya para el lado de su memoria RAM, nos encontraremos que es necesario poseer memorias de tipo DDR4 con un máximo de 128 GB, por lo cual se debe disponer de un máximo por módulo de 32 GB. En relación con su frecuencia, por el chipset implementado se delimita hasta los 2933 MHz en caso de contar con procesadores dentro de la 10ª generación. Para la 11ª generación, esta frecuencia sin modificaciones llegaría hasta los 3200 MHz, y este sin modificaciones a su vez lo debes tener presente, ya que estaremos contando con el soporte ante perfiles XMP, a través de los cuales podemos llevar estas frecuencias hasta los 5000 MHz. Y si es que nos situamos en su almacenamiento, en este caso contaremos con 6 puertos SATA de 6 GB por segundo, que pueden ser configurados en modo RAID 0, 1, 5 y 10. Adicional a esto encontraremos dos M.2, el principal dentro de los mismos contando con el soporte para PCI Express 4.0, si es que incluimos procesadores dentro de la 11ª generación, y manteniendo compatibilidad con tarjetas de formato desde el 2242 hasta el 2280. Para el segundo M.2 se añadiría soporte en PCI Express 3.0 y SATA, con tarjetas de formato de igual manera desde el 2242 al 2280. En cuanto a sus puertos de expansión, se nos presentarían dos PCI Express con formato X16, aunque tan solo el principal dentro de los mismos añadiría soporte en PCI Express 4.0, esto si es que contamos de igual manera con un procesador dentro de la 11ª generación. Para la segunda conexión, aunque mantenga formato X16, en realidad estará corriendo por 4 y en su versión 3.0. Adicional a esto se destacaría un PCI Express X1 3.0. Cada una de estas características serían acompañadas junto al códec de audio ALC 887, y si es que incluimos la versión con Wi-Fi, se añadiría a este conjunto la tarjeta X201, que nos va a suministrar desde Wi-Fi 6 hasta Bluetooth 5.2, y ya dentro de sus conexiones internas y fuera de un carácter común para el funcionamiento propio del sistema podemos encontrar un encabezado para tarjetas en Thunderbolt, una conexión OPT para el CPU, dos conexiones para ventiladores externos, un encabezado USB 3.2 de primera generación, un USB 3.2 de primera generación tipo A, dos USB 2.0, dos conexiones de tipo ARGB, y por último se estarían destacando otras dos conexiones de tipo ERGB. En cuanto a las conexiones externas, se nos presentarían 4 USB 2.0, un DisplayPort, un HDMI, dos USB 3.2 de segunda generación tipo A, 3 USB 3.2 de primera generación, 2 de tipo A y 1 de tipo C, una conexión a Ethernet de 2.5 GB, una conexión para audio óptico y 5 conectores de tipo jack. Ya por último, nos encontraremos con un diseño de 10 fases de alimentación que estarían completamente recubiertos por una disipación pasiva. Cada uno de estos apartados serían las características representadas para esta placa en un formato de tipo micro ATX, donde nos empieza a destacar una placa bastante completa para el formato y el chipset en cuestión que se manejaría, un VRM bien trabajado y conservado de modelos ATX, y perfecto para esas gamas medias, y una conectividad con una cercanía bastante grande junto al resto de modelos micro ATX,
pero donde muchos de sus apartados probablemente no vayan a dar un salto en referencia a su competencia y terminen finalmente basando la decisión alrededor del costo del propio producto. Y por lo cual, si esta opción no te llega a convencer por el precio o características planteadas para la misma, en la descripción vas a encontrar un enlace con más posibilidades en placas base que se van a ajustar mejor a lo que tengas en mente. Entrega de energía. Para el VRM en cuestión manejado por esta motherboard, como te he indicado anteriormente, partiría de la base del modelo ATX. En esta se destacarían 10 fases de alimentación, 8 determinadas para su subcore más 2 para su SOC. Cada una de estas bajo el manejo del controlador central ASP1900B, el cual en realidad no tiene soporte para operar con 10 fases, sino con 8, y en este caso en concreto va a operar con 5, lo cual ya nos indica precisamente que no estamos ante un diseño directo. En este caso, y como viene haciendo Asus desde varios de los modelos en los últimos años, se añadiría un diseño de potencia dividida o de real dividido, permitiendo precisamente que aunque se mantengan 10 fases de alimentación, el controlador central tan solo vaya a operar con 5. El principio de esto es bastante similar a lo que puede llegar a ser un diseño con dobladores, creando intermedios entre el controlador central y la etapa para que no se dé un manejo a cada una de las fases establecidas, ante lo cual, desde una primera señal que parte del controlador central, se distribuye a 2 etapas y no a una como lo haría un diseño directo, cada una de estas bajo la misma potencia y permitiendo que esas 5 fases iniciales que maneja el controlador central se puedan doblar a 10 sin añadir un controlador de mayor gama, y hasta inclusive frente a diseños con dobladores reducir el retraso en el pulso y evidentemente prever el aumento en el costo por añadir una pieza de más. Esto, aunque no sea un mal diseño, da menor eficiencia que un diseño directo, pero se llega a compensar con añadir una mayor cantidad de fases por los mismos precios que supondría añadir un diseño directo. Además de esto, sería acompañado con los MOSFET de Unsemic NSP 302150 con una capacidad de hasta 50 A, dejando un manejo por parte de los VCore de hasta 400 A. Evidentemente ninguno de los componentes o diseño en cuestión representan la mayor gama que se puede encontrar entre las distintas motherboards, aunque tampoco es el objetivo de una placa como estas, pero ante la base que ya nos suministra, se abren a nuestra disposición bastantes posibilidades de ensamble, donde en realidad no incluiría nada por encima de la línea i7, y más en específico aquellos modelos que no plantean modificaciones como los K, pero en general es una placa que se destina mucho hacia i5, donde le estaremos sacando el máximo provecho a este procesador, además de intentar en cierta medida reducir los costos. Y así, como cada una de estas características nos plantean una placa base con muy buenas prestaciones para realizar nuestros ensambles, de igual manera reconocer aquellas ventajas que nos puede plantear es un apartado fundamental, por lo cual estos serían algunos de esos puntos que jugarían a su favor. Aquí existen varios apartados que podemos destacar desde las ventajas en cuestión manejadas por esta motherboard, tanto a fin de la conectividad como por ejemplo la inclusión de PCI Express 4.0 desde su M.2 principal y su PCI Express X16 principal, ambos con el soporte para esta versión y desbloqueables con los procesadores de la 11ª generación. En relación a esto, se añade un reforzamiento en el PCI Express X16 y que va a impedir el daño de la conexión ante la tensión ocasionada por tarjetas de video con un peso elevado. Ya se añade una disipación para el M.2 principal, además de esto se destaca un segundo M.2 en PCI Express 3.0. En cuanto a la conectividad para internet, da un buen salto al incluir conexiones a Ethernet de 2.5 gigabits, además de sumar tarjetas como AX201, que nos van a suministrar desde Wi-Fi 6 hasta Bluetooth 5.2. En cuanto a la conectividad para USB de tipo C, se añaden conexiones desde su backplate hasta encabezados internos determinados para el gabinete. Ya encontramos conexiones de tipo ARGB como RGB para la personalización del sistema y manejados desde Aura Sync. Se añaden encabezados para las tarjetas externas con Thunderbolt y gracias al chipset en cuestión se mantiene soporte con perfiles XMP, y más allá de esto poco se va a destacar. En cuanto a su VRM, es una buena alternativa teniendo en cuenta que es el mismo VRM de la versión ATX por un menor costo.
Sin embargo, frente a otras motherboards, aún dentro del propio chipset, pues no va a sobresalir de estas, y en relación a su precio, lo cierto es que hay algunos modelos que determinan un mejor valor por características bastante similares, y así, como se estarían encontrando cada una de estas ventajas con esta placa base, a su vez, no es un modelo que vaya a estar excepto de contener algunas desventajas, por lo cual, estos serían algunos de esos puntos que no jugarían tanto a su favor. Para muchas de las placas que se ubican en estas gamas, se van a añadir una buena cantidad de desventajas, precisamente frente a la comparación con las mejoras provenientes de modelos de mayor gama, tanto desde este chipset hasta las alternativas en Z590 que incorporan mejores añadidos, ya sea a través de la conectividad, donde el formato en cuestión limita la conectividad y no permite añadir más unidades de almacenamiento o más conexiones en PCI Express 4.0 si es que miramos hacia Z590. Además de esto, se pueden determinar mejoras a partir del códec de audio, las tarjetas para Wi-Fi suministradas y los avances en referencia hacia Wi-Fi 6E, hasta las versiones para las conexiones en USB de tipo C, falta de utilidades flash BIOS, hasta inclusive disipación para las unidades de almacenamiento y compatibilidad con Crossfire. La cuestión es que aunque muchos de estos apartados se puedan ver como desventajas, al no estar incluidas con este modelo, también son añadidos que a la final son dependientes de un costo, y por lo cual simplemente se debe hacer una mayor inversión si es que los llegamos a necesitar. Por otro lado, también tendremos problemas con anchos de banda compartido entre conexiones para el segundo M.2 y el puerto SATA 2, y por el cual, si es que incluimos una unidad de tipo SATA en este M.2, esta segunda conexión de tipo SATA será deshabilitada. En conclusión, muchos de los apartados manejados por esta placa representan bastante lo que se espera en cierta medida en B560, un VRM no de la gama alta, pero con buenas posibilidades, y una conectividad que sería su punto más fuerte y que por el formato en cuestión mantiene grandes prestaciones. Pero la cuestión que pasa con esta versión, y de hecho con múltiples placas en TUF, es que es el perfecto caso intermedio. No llega a centrar su producto en un mejor VRM como lo va a hacer Mortal, o no apuestas por reducir los costos como lo puede hacer Steel Legends, y ahí es donde más le puede afectar. Va a plantear buenas características, pero nada que sobresalga del resto. En cuanto a mi criterio, no es una mala placa base, pero si es que conocemos realmente los componentes que vamos a añadir a la construcción y las exigencias que le vamos a determinar, encontraremos en qué apartados hacer mayor énfasis y no hacer una apuesta global por cada añadido, reduciendo los costos o inclusive focalizando en conectividad o VRM. Un claro ejemplo de esto sería Steel Legends, ante su versión Micro ATX, que añade muchas de las características encontradas por esta placa. De hecho, lo único que va a destacar por encima la TUF se trataría de una conexión a USB de tipo C desde su backplate. Más allá de esto, un VRM bastante similar y una conectividad también cercana. Recomiendo la placa por dar un balance en cada aspecto, pero debes tener en cuenta que se pueden representar mejores alternativas adaptadas a cada necesidad bajo distintos modelos. Y recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate.